a ser breve, lo prometo. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Tan lindas las reuniones de esta semana, ¿eh? Yo ya me la perdí que me sentía mal, pero lo vi por YouTube. Estuvo muy bueno, muy bueno. Pero nada, la verdad que no se me ocurre una mejor manera de arrancar el año. O sea, ayer que tuve que faltar me sentía mal por tener que faltar. Yo dije, no, quiero ir igual. Porque es verdad, no se me ocurre una mejor manera que arrancar el año que consagrando cada área de nuestra vida a Dios. Y aparte porque Dios responde, después vemos los testimonios, es tremendo. Pero bueno, ahí me toca a mí compartir sobre el servicio, que es lo que vamos a estar consagrando hoy. Y les pido, si me quieren acompañar, porque voy a leer como 8 versículos, así que si me quieren acompañar en la Biblia, voy a leer Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 8. Yo la voy a leer en NBI, usted léalo en la que quiera. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. ¿Estamos más o menos los que están buscando? ¿Sí? Arranco. Es Isaías el que está hablando acá. Dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. ¿Les parece que hago una breve oración antes de arrancar? Papá, gracias por este privilegio que tenemos de estar acá, de este privilegio que tenemos de poder estar consagrándote cada área de nuestra vida, nuestro servicio. Gracias, Señor, por tu palabra, porque el solo leerla ya nos pone la piel de gallina y nos habla, Señor, al corazón y al espíritu. Te pido en esta hora, Señor, que todo lo que estemos compartiendo ahora venga de tu trono, Señor, y que caiga en tierra fértil, en corazones, Señor, fértiles, para recibir tu palabra y que dé mucho fruto. En el nombre del Señor Jesús, amén. Okay. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esta visión que tuvo Isaías con el servicio. Ya vamos a ir a eso. Hay 2 enseñanzas que veo de esta visión que Isaías tiene, pero antes un poco de contexto para los que quizás no se acuerdan quién es Isaías. Isaías fue un profeta que está en el Antiguo Testamento, vivió más o menos 700 años antes de Cristo, vivía en Jerusalén, era un profeta justamente para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel, y fue uno de los más importantes profetas que tiene el pueblo de Israel. Es uno de los profetas mayores y es considerado uno de los más importantes. Como profeta, esto significaba que él era un enviado de Dios, eso es lo que significa profeta, enviado, que era el portavoz de Dios. Acuérdense, para contexto, que antes de que Jesús venga y en el Pentecostés descienda el Espíritu Santo, no tenían el acceso que teníamos nosotros y mucho menos tenían la Biblia entera como la tenemos hoy nosotros. Entonces Dios utilizaba profetas, personas de Dios, a quienes Él les hablaba para que mandara ese mensaje al pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Los profetas no eran muy bien recibidos en esa época porque el pueblo de Israel se mandaba muchas macanas, como diría mamá, metían la pata hasta el caracú. Entonces no era lindo lo que tenía para decirles Isaías ni ningún profeta. Normalmente eran palabras de exhortación, palabras diciéndoles que si no se arrepentían la ira iba a descender del Señor. Y con Isaías no es de otra manera. Isaías les tiene que profetizar que se van a ir al exilio, básicamente. O sea que
no era fácil para Isaías la situación. Ese es el contexto. Acá lo que leímos es una visión que tiene Isaías en la que él se encuentra viendo el trono del Señor en el templo y ve a los serafines que le cantan santo, 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 y ante toda esa magnificencia, ante su santidad, ¿qué pasa? Isaías dijo: acá la quedo, porque no se podía ver a Dios. O sea, él se dio cuenta de que él era pecador, y un pecador no podía estar expuesto a la grandeza de Dios y no quedarla. Entonces dijo: no, acá la quedo. Pero no, para su sorpresa, Dios envió un serafín a que lo purifique. Con una brasa, tuqui, en la boca, le dice: tu maldad ha sido limpiada, tus pecados han sido perdonados, a partir de ahora ya estás limpio. Tremendo. Bueno, y ahí Dios le dice: bueno, ¿a quién enviaré? Me causa gracia lo que se hace, tipo, el interesante. Y dice: está Isaías nada más. Y tira tipo: ¿a quién enviaré? Está Isaías. Isaías dice: a mí, envíame a mí, aquí estoy. Eso es un poco lo que acabamos de leer. Y las dos enseñanzas que yo encuentro que están relacionadas al servicio en esta visión que tiene Isaías, la primera es que uno de los propósitos de nuestra salvación es el servicio a Dios. Obviamente, el fin supremo, último, majestuoso de la salvación es que podamos pasar el resto de la eternidad con Dios. Él nos rescata del infierno y eso está buenísimo. Pero no queda ahí nada más. O sea, la salvación no es solamente para la eternidad. La salvación comienza hoy, y con eso también comienzan las responsabilidades que trae esa salvación. Entonces, nosotros fuimos salvados no solamente para pasar la eternidad con Dios, sino para servir. Esa es una de las cuestiones fundamentales, de los propósitos fundamentales que tiene la salvación. Y eso también lo leo en Efesios 2, al 8, al 10. Porque dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que acá en Efesios nos está quedando muy claro de que no somos nosotros quienes tenemos que comprarnos la salvación con buenas obras. No somos salvos por obras. No es que tu servicio te va a ganar el cielo. O sea, si no hay arrepentimiento, no hay un cambio en tu conducta y no aceptas al Espíritu Santo y a Jesús en tu corazón, por más buenas obras que hayas, no hay salvación. O sea, que no tiene que ver con que yo me tengo que ganar la salvación con obras, pero sí fui creado y fui salvado para buenas obras. Isaías es purificado y perdonado. Eso es como que podemos hacer un paralelismo cuando nosotros fuimos salvados por Jesús. En el caso de él fue con una brasa. A nosotros no nos tocó una brasa, pero nos limpió la sangre de Jesús. Y apenas pregunta Dios: ¿a quién enviaré? Él dice: a mí. O sea, él tenía claro que esa purificación también tenía un fin, que era su servicio. Y nosotros también tenemos que entender que nuestra salvación también tiene un fin terrenal, que es el servicio. Y a veces cuando recién nos convertimos, ¿no?, como que somos bebés espirituales todavía, entonces obviamente estamos tomando leche espiritual todavía, nada muy sólido, y necesitamos que la iglesia nos dé, necesitamos recibir la bendición, que me ministren, que todo para mí, y yo no puedo dar nada, obviamente, porque vine hecho una piltrafa a la presencia del Señor y necesito como mi reconstrucción, ¿no?, de los hermanos. Y eso es algo que a lo largo de la vida, a medida que vamos creciendo en nuestra comunión con Dios, a medida que vamos conociendo más a Cristo, vamos pasando de ser bebés espirituales a ya ser más maduritos, ¿no? Y cuando empezamos a comer ya carne, alimento sólido, ya no basta con que todo yo. Tengo que empezar a dar, ¿no? Entonces, si usted recién se convierte, sepa que está bien, está en su momento de reconstrucción, pero si ya va varios años en el Evangelio, como muchos de nosotros, sepa que tenemos que empezar a poner, si aún no lo hicimos o si lo hicimos, tenemos que seguir poniendo nuestro servicio al Señor
como una de las prioridades, porque justamente esa es una de las razones por las cuales fuimos creados. Y cuanto más, a mí me encanta tener a Jesús siempre en mente como modelo, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, ok, yo me convertí, está bien, obviamente, hasta el final de nuestra vida vamos a necesitar ministración, por más maduro que seamos, necesitamos ministración, necesitamos de los otros, necesitamos de la iglesia, o sea, no es que, bueno, ya maduré y me la sé todas y no necesito a nadie, no. Eso es por la eternidad, o sea, por la eternidad no, por la vida terrenal que tengamos. Pero ya tiene que empezar a picarnos el bichito de, bueno, yo me quiero parecer más a Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús se presenta a sí mismo no solamente como el Salvador, sino como un siervo. Él dice que no vino a la tierra para ser servido, sino para servir y venir al rescate de muchos. Y si yo me quiero parecer cada día más a Jesús, el servicio tiene que ser una cualidad ahí. Isaías en este libro, ¿no?, es llamado a ser un portavoz de Dios, es llamado a ser una voz profética en su tiempo. Y la pregunta es, ¿a qué te llamó a vos, Dios? Ojalá te llame a ser una voz profética para las naciones, pero si no te llamó a ser una voz para las naciones, ¿a qué te llamó? Porque nada del lugar en el que estamos es casualidad. ¿En qué colegio te llamó Dios para buenas obras a los que todavía eran en el colegio? ¿En qué facultad te puso Dios para buenas obras? ¿En qué familia? No, para mi familia. ¿En qué familia Dios te puso para buenas obras? ¿En qué círculo de amigos? No, porque mis amigos no son cristianos. Con más razón, ¿en qué círculo de amigos Dios te puso para buenas obras? ¿En qué iglesia Dios te puso para que desarrolles tus dones? Nada de eso es casualidad. Estás en un lugar y de vuelta, ojalá Dios te llame a las naciones y a llenar estadios, pero si no te llama a las naciones y a llenar estadios, igualmente tenés toda tu vida terrenal y todo lo que te rodea para llevar el servicio, para utilizar tus dones, para ponerlos al servicio y para llevar también la palabra de Dios, ¿no?, que ese es el mayor servicio que podemos hacer, evangelizar a la gente y sacarla de las garras del diablo. Así que ese es el primer principio que yo veo acá, ¿no?, que uno de los propósitos fundamentales por los cuales hemos sido salvados es el servicio. Y el segundo, en la segunda enseñanza que veo, es que para servir hay que pagar un precio. Isaías pagó un precio grosso. Él venía de la aristocracia, se dice que era familiar, pariente de los reyes, o sea, que estaba bien acomodado. Podría haberse quedado en esa, ¿no?, como en la zona de confort, pero no, él decidió ser un profeta. Y eso no solamente lo llevó a tener el desprecio del pueblo, porque a nadie le gusta que le digan lo que hace mal, y al pueblo menos, de Israel, que era cabeza dura, menos. Entonces se tuvo que pagar el precio de tener el desprecio del pueblo, y no solo eso, sino que la historia narra, o sea, los hechos históricos narran que él fue asesinado, fue martirizado a manos del rey Manasés. O sea que su servicio lo llevó literalmente a la muerte, y una muerte horrenda. O sea, ¿hasta qué punto, no? Y ojalá nosotros no tengamos que dar nuestra vida, ojalá que no tengamos que ser martirizados, pero igualmente tenemos que pagar un precio hoy en día. ¿Y cuál es ese precio? Y puede ser el tener que salir de tu zona de confort, porque no es cómodo servir. Cuando servís, estás muriendo a vos mismo en pos de otro. Es lo que yo tenía ganas de hacer, no lo voy a hacer, porque voy a dedicarme, no sé, este tiempo a ayudar a esta persona que lo necesita. Voy a dedicarme este recurso que quizás lo quería para otra cosa, también a ayudar a alguien que lo necesita, que necesita ese recurso más que yo. Es decir, este sábado a la noche quizás me gustaría estar mirando Netflix, pero no, porque tengo un grupo una célula que necesita escuchar la palabra. Entonces siempre va a ser pagar un precio. Obviamente es hermoso servir, pero hay que pagar un precio. Y ese precio siempre nos lleva a salir de nuestra zona de confort. Y yo acá veo dos razones dentro de esto de que hay que pagar un precio. Dentro de la visión que tiene Isaías, veo dos razones por las que creo que Isaías entendió que pagar ese precio valía la pena. La primera es que él conocía su condición de pecador y por lo tanto estaba agradecido de poder servir.
En el versículo 5 leímos: entonces grité, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Señor Todopoderoso. O sea, él sabía cuál era su condición, ni ser de la aristocracia, ni ser un profeta, lo sacaba él de entender cuál era su condición, un hombre pecador, que al fin y al cabo es la condición que tenemos todos nosotros, porque somos pecadores, ¿no? Y la única razón por la que hoy estamos acá es porque Jesús limpió nuestra vida y nos dio una segunda oportunidad y nos regaló un futuro, una esperanza y una eternidad con Él. Y vean que cómo él reconociendo su condición, lo lleva inmediatamente a servir. ¿Por qué? Porque está agradecido, porque tiene un corazón agradecido. Entonces, ojo, sobre todo los que quizás venimos de la iglesia desde chicos o nacimos en la famosa cuna cristiana, muchas veces nos olvidamos de la condición que tenemos. ¿Por qué? Porque capaz no conocemos otra cosa, porque damos por sentado el perdón de Dios, damos por sentado que tenemos el cielo, que Él perdona nuestros pecados, conocemos de pe a pa toda la historia de la cruz. Ojo con dar por sentado y no reconocer nuestra condición, porque ¿dónde estaríamos hoy cualquiera de nosotros si no fuese por Él? Entonces, cuando entiendo mi condición y sé que soy un pecador y recuerdo de dónde Dios me sacó o dónde estaría yo hoy si no fuese por Él, mi corazón es agradecido y va a querer servir. Y ya no va a ser por una obligación. Porque a veces, obviamente, a veces quizás uno no tiene tantas ganas de servir. Te puede pasar que a veces estés medio bajón, puede pasar. Pero tu actitud en la vida en general no puede ser, tengo que servir porque es una obligación. Tiene que haber un deseo dentro tuyo que surge desde el agradecimiento. Estoy tan agradecido que me rescataste de las garras del diablo que no me queda otra que servirte. Que lo hago con agradecimiento, con un corazón que disfruta de este servicio. Y hay una frase de Max Lucado que me encanta que dice, bueno, ¿y cómo sirvo a un Dios perfecto que no necesita nada? Porque también es esa, ok, quiero servir a Dios, pero ¿cómo sirvo a un Dios perfecto que no necesita nada? Bueno, sirviendo a su creación, personas imperfectas que sí necesitan todo. Entonces, cuando vos ayudás a alguien, estás sirviendo al Señor. Cuando con tus dones vos los ponés al servicio de la iglesia, que básicamente somos personas, la iglesia, vos estás sirviendo al Señor. Tu servicio al Señor es todo lo que vos haces por otros pensando en agradecerle a Él, con las motivaciones correctas, que son el agradecimiento, no la vanagloria, no que me miren, no que me reconozcan, sino que lo hago realmente por amor a Dios, por agradecimiento y porque sé que para eso fui creado. Así que eso es lo primero que yo veo en las razones por las que creo que Isaías se dio cuenta que valía la pena pagar ese precio. Y la segunda razón que veo que me parece a mí que Isaías la tenía clara, es que él era un entendido en los tiempos. Isaías era un entendido en los tiempos. O sea, el pueblo de Israel estaba en medio de tinieblas. Estaba teniendo ídolos, haciendo alianzas con países paganos, no ayudaban a las viudas y a huérfanos, que era uno de los mandamientos que tenía de parte de Dios. O sea, estaban mal. E Isaías entendió la urgencia de dar el mensaje, entendió la urgencia de ser un servidor. Ya no podía postergarse, no podía decirse, no, bueno, más adelante, dentro de un par de años. O sea, la caída era inminente y él tenía que ser un portavoz. Él entendía los tiempos, era un entendido en los tiempos. Y yo me pregunto, ¿somos entendidos nosotros en los tiempos que estamos viviendo? Porque cuando vemos a nuestro alrededor, ¿qué vemos? Crisis, gente que no tiene esperanza, gente que se está yendo al infierno porque nosotros callamos, dudas, un montón de manifestaciones espirituales de todo tipo que la gente se agarra para ver si puede estar un poco mejor, gente con depresión. O sea, lo que uno ve a su alrededor es crisis. O sea, es el tiempo ahora de servir, es el tiempo ahora de... Perdón, te voy a contar el versículo. Es el tiempo ahora de aceptar nuestro llamado. En Romanos 13,
versículo 9, la última parte, al 12, dice: todos los mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Acá en Romanos Pablo nos está diciendo: es tiempo, o sea, dejate de pavadas, dejate de posponerlo. No es momento ya de posponer, porque Jesús vuelve pronto. No sabemos cuándo, pero Jesús vuelve pronto y la gente se va perdiendo mientras tanto. Entonces, nosotros tenemos este llamado que es al servir a los otros, a amar a nuestro prójimo. No solamente al que me cae bien, a todos, con mis dones, con el ministerio en el que estoy, pero también fuera de la iglesia, a donde sea que yo me esté moviendo. Así que, como segundo punto, dijimos que para servir hay que pagar un precio, ¿no? Y que las dos razones que por las que vale la pena pagar el precio son, en primer lugar, porque cuando conocemos nuestra condición de pecador, eso es en señal de agradecimiento y eso hace que vale la pena. Y en segundo lugar, porque si somos entendidos en los tiempos, entendemos que es ahora, que vale la pena. Y para cerrar, quiero aclarar que no estoy haciendo una apología del activismo, ¿no? El activismo es servicio sin intimidad con Dios. Esto no es tipo, bueno, ahora anda a servir y no tenés tiempo ni para tu devocional. No. La relación con Dios viene primero, porque de ahí va todo, o sea, se separa todo el resto. Pero cuando uno tiene una relación con Dios, y en cuanto más crece en esa relación, entiende que de gracia recibió y que de gracia tiene que dar. Así que mañana vamos a estar consagrando nuestra vida espiritual y eso para mí es lo fundamental, porque de ahí se desprende todo, del poder consagrar nuestra vida espiritual. Pero una vez que uno consagra su vida espiritual y tiene esa relación con Dios y el Espíritu Santo de Dios está dentro de uno y lo llena, ¿no? Y uno pide esa llenura y se arrepiente de sus pecados, el servicio fluye, ya no es una carga, fluye, porque lo hago por agradecimiento, porque soy entendido en los tiempos y porque lo hago también por amor al Señor, ¿no? Así que, si les parece, este año consagremos nuestro servicio teniendo esto en mente, ¿no? Que no sea un año más, que si ya venís sirviendo un montonazo este año, buenísimo, continúa así, orá, pedirle a Dios que te dé sabiduría, de qué manera tenés que administrar tus dones, de qué manera tenés que administrar tu servicio. Y si no, si venís medio flojo de papeles con el servicio, que este sea el año en el que te pongas las pilas y digas: Dios, este año ya soy un entendido en los tiempos, sé que no lo puedo dilatar más. Y si estoy media floja en mi intimidad con Dios y eso es lo que hace que, bueno, me voy a poner las pilas y voy a buscarte más, para que este servicio fluya de mí como un acto de amor hacia vos y hacia las personas. Si les parece, oramos. Papá, gracias por la palabra que vos diste ahora, Señor. Gracias, papá, por cada una de las personas que están acá. Gracias, Señor, porque si están acá no es por casualidad, es porque realmente quieren consagrar su servicio, Señor, su vida a vos, porque quieren hacer algo diferente a lo que hicieron el año pasado. Y te pido en esta hora, Señor, que vos estés dando el entendimiento a cada uno de nosotros, que estés dando entendimiento de qué manera tenemos que gestionar nuestro servicio, qué tenemos que consagrar. Si alguno todavía no descubrió sus dones, Señor, que vos le estés dando claridad también en eso, que le estés dando también el valor de pedir ayuda, de levantar la mano. Señor, acá no hay llaneros solitarios, somos una familia y nos ayudamos mutuamente. Queremos servirnos mutuamente, Señor, sin competencia, Señor, sin mirar cómo lo hace el otro, sino realmente haciéndolo de corazón, Señor, no para la vanagloria, sino para vos, para darte la gloria a vos, que sos el único que la merece, que sos el único 3 veces santo, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de servirte, que no es una obligación, es un privilegio. Quédate, Señor, con nosotros en el resto de la noche y en todo lo que queda esta semana de consagración. Amén.